universidades privadas del país aumentan cada año sus matrículas. Sin embargo, esta vez el incremento fue ajustado según la inflación. La Universidad Católica Andrés Bello cuenta con 14.500 cupos disponibles y se decidió aumentar el 20% la matrícula para el semestre que inicia en septiembre y culmina en febrero de 2015. Y seguidamente se elevará el porcentaje a 30% para el periodo que comienza en marzo. Por otra parte, las carreras más demandadas este año son Ingeniería, Comunicación Social, Derecho, Psicología, Administración y Contabilidad. Las que tienen menos demanda son Educación y Filosofía. Estaban viendo ustedes un material que preparó nuestro equipo de producción a propósito de, digamos, el beneficio o la oferta que tienen las universidades privadas para quienes quizás no pueden entonces tener acceso a una universidad pública en nuestro país. Sin embargo, de esto también vamos a estar hablando más adelante porque tampoco todos tienen acceso a una universidad privada. Justamente dejábamos algo, digamos, inconcluso en el segmento anterior y es lo que tiene que ver con la oferta de plazas de las universidades, tanto públicas como privadas, en nuestro país. ¿Cómo nos encontramos en este sentido? Mira, supuestamente, según las informaciones gubernamentales, que de paso no están elaboradas en forma adecuada en relación con la estadística como debe ser presentada y con la frecuencia que debe ser presentada, tenemos uno de los sistemas donde hay un porcentaje de cobertura de los jóvenes en edad de educación universitaria, bueno, superior a lo mejor a la de Suecia, a la de Noruega, etcétera. Eso es por lo menos lo que dice la propaganda gubernamental. Eso es falso desde el punto de vista cuantitativo. Allí han cometido una serie de errores en relación a cómo hacer los cálculos. Los estudiantes que están en las misiones, los estudiantes que están en los programas nacionales de formación están también en las universidades, porque esos programas y esas misiones tienen que ser dictadas por las universidades. Entonces esos estudiantes cuando los cuentan, las universidades los cuentan dentro de sus estudiantes y el gobierno por su parte los cuenta dentro de las misiones, etcétera. Así que lo están contando dobles. De todas maneras sí ha habido un aumento en las plazas universitarias en relación con el pasado, eso es indiscutible. El problema fundamental allí es si esas plazas son o no de calidad. Aquí hay una concepción de alguna gente que plantea que la calidad es una exquisitez de la burguesía. Y resulta que la calidad no es ninguna exquisitez de la burguesía. Es un derecho. Es un derecho constitucional, además, lo dice la educación, lo dice la Constitución. Así es. Y al decirlo la Constitución significa que ¿quién cumple? ¿Quién es el organismo encargado de cumplir y hacer cumplir la Constitución? El Estado. Entonces, el gobierno nacional tiene que garantizar la calidad. Por esa razón, cuando yo estuve en la dirección de la OPSU, en el año 99 al 2004, nosotros instrumentamos un sistema de evaluación y acreditación universitaria. Tratamos de construirlo y tratamos de construirlo de una forma muy participativa. Tan es así que ese sistema en el 2002-2003 fue votado en el Consejo Nacional de Universidades por unanimidad, por todo el mundo. Rectores que estaban a favor y en contra del gobierno votaron a favor del sistema. Yo recuerdo que el primer defensor del sistema fue el profesor Pérez Olivares, de la Universidad Monte Ávila en aquel momento. Pero porque se hizo con la participación. Se hicieron pilotos, 10 pilotos se hicieron nacionales que fueron financiados hasta encontrar los 18 ítems que deberían ser evaluados inicialmente para poder tener un sistema de calidad. Entonces, bueno, ese sistema lamentablemente aprobado por el CNU, después simplemente se echó a la basura o se guardó en una gaveta, que es lo mismo que echarlo a la basura, porque no se instrumentó. Si se hubiera instrumentado ese sistema, estaríamos a lo mejor en otra situación, porque el Estado ha podido saber cuáles son realmente las necesidades de la universidad y cuál es su situación real. Ahora bien, pero digamos un poco en conclusión, ¿ha disminuido o no entonces la cantidad de plazas que oferta al menos la universidad pública en el país con relación a, digamos, décadas anteriores? No, el número de plazas realmente ha aumentado. Ha aumentado. En este momento ya el problema, antiguamente, hace 10 o 15 años, el bachiller que egresaba de la educación media y que quería ingresar en la universidad, enfrentaba que no tenía plazas donde ubicarse dentro de la universidad. Entonces había un fenómeno que se llamaban los bachilleres en cupo. Ese fenómeno, bueno, sí, afortunadamente se pudo superar
a través de la apertura de nuevas plazas, bien sea en las misiones, bien sea en universidades oficiales nuevas que surgieron, e inclusive universidades privadas, oferta en universidades privadas Es nuevas. decir, que hay han surgido. oportunidades entonces. O sea que el problema no es el número de plazas, el problema es la calidad. El problema es si realmente en las universidades nosotros estamos satisfaciendo las aspiraciones de las personas. Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, a mecanismos de acreditación, la mayoría de los países del mundo han avanzado durante la última década, en los últimos 15, 20 años, en sistemas de acreditación que le garantizan, de forma tal de que las garantías realmente puedan ser no solamente ofrecidas, digamos, de la boca para afuera, sino que realmente se pueda ejercer esas garantías. Para eso hace falta mecanismos de acreditación. En Venezuela, por ejemplo, se había desarrollado para el posgrado un mecanismo de acreditación que gozaba de consenso tanto por parte de la sociedad como por parte de los entes gubernamentales, como por parte de las universidades, que era la Comisión Consultiva Nacional de Posgrado. Esa Comisión Consultiva Nacional de Posgrado había desarrollado mecanismos autónomos, como funcionan las universidades, académicos, técnicos, para garantizar la calidad de los estudios de posgrado. Esa dirección fue sustituida o fue convertida prácticamente en una agencia gubernamental, ni siquiera una agencia, una dependencia directa del Ministerio de Educación Universitaria, y desde el momento que se tomó esa decisión ha dejado de funcionar. No existe un mecanismo de acreditación en este momento en Venezuela, por ejemplo, para los estudios de posgrado, que le garantice al venezolano que los estudios de posgrado que estamos teniendo en Venezuela se manejen sobre determinados estándares de calidad. Internacionales, además. Internacionales y nacionales. Así es. Ahora, fíjate, doctor, te quería decir, fíjate, que hablando de calidad, en uno de los rankings de las universidades del mundo, hay el ranking de las universidades latinoamericanas, el QS, la Universidad Católica de Chile aparece en primer lugar. Y en el ranking mundial aparece también en primer lugar en relación con las universidades latinoamericanas. Después está la de Sao Paulo, luego la de Campina. La UCB está en el puesto 27, la USD está en el 32, la Católica Andrés Bello en el 58, la ULA en el 61. En el ranking mundial, la UCB aparece entre el 551 y el 600 en el ranking mundial. La ULA más allá del 701. Eso te da una idea de cuál es la posición de la calidad. Independientemente de que todos estos rankings tienen una serie, se les pueden hacer una serie de críticas, por supuesto, en relación a cómo se mide. Y los chinos en este momento se están especializando en eso, pero coinciden en todos ellos más o menos cuáles son las mejores universidades y cuáles no están en ese nivel. ¿Han influido quizás los problemas asociados a la gobernabilidad universitaria también con todo esto? Mira, el problema fundamental hoy de la gobernabilidad universitaria es la intervención del Ejecutivo a través de las leyes y a través de la aplicación ilegal de ciertas normas que tratan de controlar la elección universitaria. Las universidades, el claustro universitario, es decir, quienes están interesados en la academia, quienes desarrollan la academia, son los profesores y los estudiantes. Es como que en el Colegio Médico del Distrito Federal, quienes están colegiados allí son los médicos del Distrito Capital, son los médicos del Distrito Capital. En ese colegio de médicos hay secretarias, hay computistas, hay periodistas, hay gente que académicamente puede estar por encima de los recién graduados médicos, pero a la hora de elegir la directiva del Colegio de Médicos del Distrito Capital, votan solamente los que son médicos del Distrito Capital, no votan los demás. Bueno, en la universidad, el gobierno, con el propósito de controlar la institución políticamente, ha colocado el que, digamos, toda la comunidad, todos los universitarios, los trabajadores, los obreros, los estudiantes, los profesores, votan en igualdad de condiciones. Entonces, eso es absurdo, eso es absurdo. Eso es contrario a la Constitución, primero, la Constitución no dice eso. Y entonces, pero aquí se habla de la extensión y entonces, por la vía de la extensión de interpretaciones, terminan violando la Constitución. ¿Cómo ha influido esta suspensión en las elecciones de autoridades universitarias en todo este conflicto interno también? Por supuesto, mire, uno de los problemas que tenemos en la gestión universitaria venezolana es el de confundir autonomía con soberanía y el de confundir también democracia con elecciones. Son conceptos que tenemos que refinar muchísimo en la discusión universitaria. Por ejemplo, si en un quirófano hace falta intervenir de urgencia a un paciente porque hay que hacer una trepanación de cráneo, el procedimiento que se va a seguir y las personas que van a ejercer ese procedimiento no se decide por elección. No es un proceso democrático.
se decide sobre la base de las competencias de las distintas personas que estén en ese momento en ese quirófano. Entonces, lo mismo pasa en las universidades. Cada persona en la universidad tiene una función específica que cumplir y la universidad no se satisface a sí misma, o sea, la universidad no es soberana, porque la existencia de la universidad no es para beneficiar a quienes están haciendo vida en la universidad, no, la universidad existe para beneficiar a todo un conjunto de personas que son externas a la universidad, que es la propia sociedad, que necesita de que funcione apropiadamente la universidad y que cumpla el propósito para el cual existe. Por lo tanto, la gobernabilidad universitaria tiene que tomar en cuenta que la universidad es una institución que tiene una función y que tiene una función para cumplir para la sociedad. Entonces, el propio principio de la elección, una persona, un voto dentro del seno de las comunidades universitarias, no atiende lo que es la naturaleza misma de la universidad. Los profesores tienen una función, los estudiantes tienen una función, los trabajadores universitarios tienen una función. Valorada. Y tiene que ser valorada. Tenemos mucha participación hasta ahora a través de nuestra cuenta en Twitter. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Simón Milá de la Roca dice, por ejemplo, la universidad debe trascender a un factor de progreso para el país y no ser simples cumplidores de formalismos académicos. Abril dice, por su parte, el país necesita profesionales competentes y eficientes en la educación para lograr calidad educativa. También Manuel Castillo dice por acá, antes los profesionales venezolanos eran cotizados a nivel mundial. Hoy muchos profesores se gradúan en un par de años, profesionales se gradúan en un par de años y dan pena. Otra persona por acá dice, Ángel Zabaleta, se debe invertir en educación superior para que la calidad en todo se eleve. Si creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Esto está bastante interesante. Tenemos muchísimos comentarios, como lo ven. Vamos a continuar leyendo algunos de ellos más adelante. Ahora, hay un tema que pues ha generado mucho conflicto y muchas reacciones por parte del sector o del estudiantado universitario, sobre todo durante los últimos meses, y es lo que tiene que ver con la violencia y la inseguridad de la que han sido víctimas no solo las universidades públicas, sino también privadas en Venezuela. ¿Qué lectura le dan a todo esto? Mira, yo quería de todas maneras, aunque tú haces esa pregunta y es importante el tema, volver un poco al anterior. El gobierno universitario es distinto del gobierno de un estado, del gobierno del país. En el caso del gobierno del país se ejerce una autoridad, en el caso del gobierno universitario es la autoritas académica la que debe determinar quién está al frente de esa institución. Es decir, el mérito, la formación es importante y eso no es democrático. Eso es como un general de división. Un general de división no lo eligen ustedes en una asamblea. Un general de división es un hombre que ha cumplido una serie de cursos y ha pasado una serie de exámenes que lo capacitan para dirigir una división. En el caso de la universidad, exactamente lo mismo. El rector debería ser un investigador destacado en la universidad y tener méritos para hacerlo. Un estudiante recién graduado no puede ser rector, simplemente no puede. Pudiera, en cambio, ser presidente de la República, pues, si tiene la edad correspondiente, porque son dos cosas distintas. En la universidad, la autoridad tiene que ver con el mérito. La posición que ocupan los individuos en las distintas jerarquías universitarias tiene que ver con la formación, el entrenamiento, la experiencia. No así en el gobierno. En la universidad no se necesita de un aparato de fuerza que mantenga al rector en su posición. En el país sí necesita usted las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales para mantener al presidente en su posición. Y eso no ha sido comprendido. No solamente ahora es muy incomprendido, pero en el pasado también hubo incomprensiones parecidas. El tema de la violencia y la inseguridad, ¿cuándo forma esto o pasa a ser parte de uno de los principales problemas que aquejan al sector universitario en el país y por qué? Bueno, en este momento dentro de los campus universitarios tenemos un problema de violencia enorme. Mucha de esa violencia es motivada por el activismo político, donde hay factores interesados en generar intranquilidad. Yo recuerdo una vez que teníamos un foro en la Universidad Central de Venezuela, uno de los ponentes era el profesor Fuenmayor, otro de los ponentes era yo. Era un foro de la Facultad de Economía y estaba ubicado al lado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. No pudimos llevar a cabo ese foro porque fuimos ahuyentados por una bomba lacrimógena. Bombas lacrimógenas. Echaron bombas lacrimógenas dentro del recinto donde se estaba llevando a cabo el foro y no pudimos llevar a cabo esa discusión que tenía, no recuerdo el tema, pero seguramente era de trascendencia universitaria. Bueno, esos problemas de violencia, en ese caso particular y en muchos otros casos, simplemente motivados por activismo político, donde se confunde hacer la política partidista
con la discusión de los problemas fundamentales de la sociedad, que evidentemente es un evento político el discutir los problemas. Entonces la universidad está para resolver problemas. Esa es la función fundamental de la universidad. ¿Y cómo se resuelven problemas? Atendiendo las causas, y para atender las causas hay que desarrollar las capacidades humanas, hay que desarrollar el entendimiento, hay que desarrollar el conocimiento. De ahí que la función primordial de la universidad es buscar la verdad, buscar el conocimiento, hacer investigación, buscar las causas de los problemas y contribuir a la solución de los problemas. Pero quizás no Entonces se le puede... gobernabilidad universitaria tiene que atender cuáles son las funciones de la universidad y no atender los factores, por ejemplo, de quién domina en cuanto a de qué partido es el que sea el rector de una universidad. Eso es totalmente intrascendente para el progreso de una universidad. Ahora bien, si bien es cierto todo esto que usted expone, tampoco, digamos, se le puede dar la espalda al problema de la inseguridad que tanto aqueja al sector universitario, así como al resto de la sociedad hoy en día. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo van las conversaciones con las instituciones del Estado? De esto vamos a hablar más adelante. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos. La Universidad Metropolitana incrementó los cursos intensivos de verano con un 30% en julio de este año y luego otro 30% de ajuste para el semestre correspondiente del año académico 2014-2015. En cuanto a las carreras más demandadas son Administración, Ingeniería de Producción e Idiomas. Nunca idiomas había tenido tan alta demanda como ahora. A estas carreras le siguen Ingeniería Mecánica, Química y Derecho. En cuanto a la cantidad de cupos disponibles con los que cuenta la universidad para este año, hay 850 nuevos ingresos.